Hola, aquí Juan Car y os doy la bienvenida nuevamente a Semillas de Conciencia. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro de que todos vosotros en algún momento habéis experimentado: el miedo al cambio. Ese miedo que aparece como una sombra justo cuando estamos a punto de dar un salto importante en nuestras vidas. A veces parece que nos paraliza, pero yo te hago una pregunta. ¿Y si en lugar de detenernos, esa sombra fuera en realidad una señal? Imagínate que pueda ser una invitación para crecer, para redescubrirnos, para crear una nueva versión de nosotros mismos. Bueno, pues hoy quiero compartir con vosotros reflexiones profundas, estrategias prácticas y una historia que nos va a ayudar a entender cómo superar ese miedo. Porque detrás de cada cambio, siempre hay una oportunidad que está esperando para ser descubierta. Y lo único que necesitas para cruzar esa puerta es dar el primer paso. Así que quédate conmigo, porque ahora vamos a desmontar ese miedo. Vamos a entenderlo y sobre todo vamos a aprender a convertirlo en nuestra fuerza más poderosa. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a hablar sobre algo que estoy segura que a todos nos suena: el miedo al cambio. Para esa exploración vamos a usar un extracto de un texto motivacional. Se llama "Cómo superar el miedo al cambio y abrazar nuevas oportunidades". Un título que invita a pensar, ¿verdad? Lo interesante es que este texto, compara el miedo a una sombra que aparece justo cuando estamos a punto de crecer. Qué imagen tan potente. Me hace pensar que tal vez el miedo, en vez de paralizarnos, nos está invitando a reevaluar, ¿no crees? Totalmente. Y el texto explica que este miedo está muy ligado a nuestro instinto de supervivencia. El cerebro, pues, busca seguridad y comodidad, aunque eso signifique estancarnos. Claro. Somos criaturas de hábitos. Pero bueno, no significa que estemos condenados a la inmovilidad. El texto nos presenta a Mateo, un personaje que representa esta lucha interna entre el deseo de cambiar y el miedo que lo paraliza. Sí, Mateo sueña con una vida mejor, más plena, pero duda. Le dan miedo las inseguridades, perder lo que ya tiene. ¿Te suena? ¿Alguna vez has sentido tú esas ganas de cambiar, pero la incertidumbre te frena? Totalmente. Creo que la mayoría nos hemos sentido como Mateo en algún momento. Es esa sensación de estar a punto de algo emocionante, pero con dudas que te susurran al oído. Y en la historia de Mateo hay un momento clave. Se encuentra con una frase que lo cambia todo. El miedo no significa que debas detenerte, significa que estás al borde de algo extraordinario. Esa frase es la clave de todo el texto. No se trata de negar el miedo, sino de entender que es una señal de que estamos a punto de lograr algo increíble. Y lo que me fascina es que Mateo no se convierte en un valiente de repente. Es un proceso gradual, ¿no? Superar el miedo es un viaje. Me gusta esa idea. No necesitamos ser superhéroes para vencer los miedos. Pequeños pasos, pero con intención, pueden llevarnos a grandes transformaciones. Y el texto subraya que el cambio no es algo que nos pasa, sino algo que nosotros creamos. Exactamente. Y aquí entra en juego una idea que el texto desafía. Lo desconocido no es el enemigo, sino el terreno donde nacen las mejores oportunidades. O sea que en vez de temer a lo desconocido, deberíamos verlo como un espacio de posibilidades, un lugar para el crecimiento y descubrimiento. Exacto. El texto nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre el miedo. Nos hace estas preguntas. ¿Qué es lo peor que podría pasar si enfrentas este cambio? ¿Y qué es lo mejor que podría pasar? Qué ejercicio tan útil. A veces, cuando analizamos nuestros miedos objetivamente, nos damos cuenta de que no son tan terribles como creíamos. El texto nos recuerda que el miedo es un producto de la mente, una proyección de algo que aún no ha pasado. Y esa es una verdad liberadora. El texto nos anima a confiar en nuestra fuerza interior, en nuestra capacidad de adaptarnos y superar obstáculos. Ahora, me intriga saber qué estrategias propone el texto para superar el miedo y abrazar el cambio. ¿Por dónde empezamos a abordar algo tan arraigado en nosotros? Bueno, el texto describe varios enfoques. Uno de ellos es cambia el enfoque, que consiste en redirigir nuestra atención de lo negativo a lo positivo. Me encanta esa idea. En vez de obsesionarnos con los que pasaría si, que nos dan ansiedad, podemos enfocarnos en las posibilidades, en los beneficios potenciales.
Es como reprogramar nuestra mente para que se centre en lo positivo del cambio. Exacto. Es cambiar la perspectiva. Incluso sugiere hacer una lista de los beneficios que podrían surgir del cambio. Visualizar esos resultados positivos ayuda a disminuir la intensidad del miedo. Es como cambiar la película de terror por una más empoderadora y optimista. Ya cambiamos el enfoque, ¿y ahora qué? Esperamos a que el miedo desaparezca por arte de magia antes de actuar. Esa es una creencia muy común pero errónea. De hecho, el texto lo desmiente directamente. Esperar a que el miedo se vaya antes de actuar es un error. Entonces, ¿cómo avanzamos incluso con miedo? Me imagino que debe ser como caminar sobre arenas movedizas. La clave es actuar a pesar del miedo. El texto aconseja: comienza con algo pequeño, algo que puedas controlar, y deja que la inercia te impulse hacia pasos más grandes. Claro, dividir la tarea en acciones más pequeñas y manejables. Exacto. Cada pequeño paso, aunque al principio incomode, fortalece el músculo del valor. Y esto nos lleva a la siguiente estrategia. Acepta el proceso de crecimiento. O sea, aceptar que la incomodidad es parte del crecimiento y del cambio. No huir de ella, sino abrazarla. Precisamente. La incomodidad es señal de que estamos expandiendo nuestros límites, saliendo de la zona de confort. Es empoderador. Cada acto de valentía, incluso si va acompañado de incomodidad, es una victoria en nuestro camino de crecimiento. Sí, y el texto también destaca la importancia de recordar el porqué, el propósito detrás del cambio que deseamos. Conectar con nuestra motivación. ¿Por qué es importante este cambio para nosotros? ¿Qué esperamos lograr? Exactamente. Hay que mantener presente ese porqué, sobre todo cuando surjan las dudas. Sugiere escribirlo y revisarlo para tenerlo siempre en mente. ¡Qué buen consejo! Es como una brújula que nos guía cuando nos sentimos perdidos. Y ahora, si te parece bien, me gustaría compartir contigo una metáfora muy poderosa del texto que resume a la perfección el proceso de abrazar el cambio. De intriga. Cuéntame, ¿de qué se trata? El texto utiliza la imagen de una puerta para representar el cambio. Dice que detrás de esa puerta está la vida que deseamos, los sueños que tenemos, una versión de nosotros mismos que quizás ni conocemos. La pregunta es: ¿dejaremos que el miedo nos impida abrir esa puerta? Es una imagen muy potente. La puerta representa el umbral entre donde estamos y donde queremos estar. Pero el miedo, esa sombra, nos impide cruzarlo. Exacto, pero aquí viene lo emocionante. El texto nos invita a visualizarnos superando la duda, dando esos primeros pasos hacia la puerta y encontrando la libertad y la plenitud al otro lado. Es un llamado a la acción, un recordatorio de que nosotros tenemos la llave para abrir ese potencial que nos espera. Casi puedo sentir cómo el miedo se alivia al acercarme a la puerta. Es como una bocanada de aire fresco, una sensación de liberación y emoción al abrazar lo desconocido. Exactamente. Y sin arruinarte el final del viaje, puedo decirte que lo que hay detrás de esa puerta es mucho más de lo que imaginas. Ahora sí me has enganchado. Me muero de ganas de saber qué hay detrás de esa puerta. Quédense con nosotros para descubrir más ideas de cómo superar el miedo al cambio y abrazar nuevas oportunidades. Seguimos con la inmersión justo frente a esa puerta. ¿Listos para lo desconocido? Sí, me muero de curiosidad por saber qué hay detrás. Pero antes de avanzar, me gustaría volver a la idea de visualizarnos dando esos pasos hacia el cambio. Suena muy bien, pero a veces visualizar se siente un poco cursi, ¿no? Entiendo tu escepticismo, pero visualizar no es solo desear que algo pase. Es crear un mapa mental, una guía para nuestras acciones. O sea, entrenar a la mente para creer que el cambio es posible y luego actuar en base a esa creencia. Exacto. Al visualizar repetidamente cómo navegamos con éxito el cambio, reconfiguramos el cerebro, debilitando las conexiones del miedo y fortaleciendo las del valor y la acción. Tiene sentido. Es como allanar el camino, hacerlo más familiar, menos abrumador. Sí, cambiamos la mentalidad de no puedo, ya lo he hecho en mi mente, puedo hacerlo en la realidad. Ya veo poder de la visualización. Pero digamos que ya visualizamos, dimos los primeros pasos y cruzamos la puerta. Luego, todo se vuelve perfecto. Ahí entra el mensaje final del texto. El miedo es temporal, el crecimiento eterno. El miedo es temporal, el crecimiento es eterno. Me encanta. Reconoce que aunque superemos el miedo inicial, habrá nuevos retos, nuevos miedos que enfrentar a medida que crecemos. Exactamente, el viaje no termina en la puerta, ahí empieza. Y el texto nos recuerda que crecer no es un destino, sino un proceso, un viaje en constante evolución. Entonces hay que aceptar que habrá obstáculos, pero que son oportunidades para seguir creciendo. Sí, el texto nos dice, ve cada desafío no como un problema, sino como un escalón para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Es reconfortante. Seamos sinceros, la vida da muchas vueltas. Saber que crecer es un proceso continuo nos da fuerza para enfrentar la incertidumbre con valentía. Por supuesto. Y el texto termina con un recordatorio. El cambio no te define. Tú defines el cambio. El cambio no te define. Tú defines el cambio. Es profundo.
nos pone en control, nos da el poder de escribir nuestra propia historia, de decidir cómo respondemos a los cambios que nos trae la vida. Exacto. Podemos elegir cómo nos afecta el cambio, podemos ser receptores pasivos o participantes activos, moldeando el cambio para que se alinee con nuestros valores. Es liberador. No se trata de controlar el cambio, sino de aprovechar su energía para crear una vida que sea realmente plena. Precisamente. El texto nos impulsa a dar ese primer paso, por pequeño que sea, y cambiar la narrativa del miedo a la posibilidad. Porque como dice, la vida no espera y tú estás aquí para vivirla plenamente. La vida no espera y tú estás aquí para vivirla plenamente. Qué bonito. Esta inmersión me ha dado mucho que pensar. Ya me siento más preparada para los cambios que vengan. Me alegra escuchar eso. Recuerda que tienes la fuerza, el valor y la capacidad de adaptarte para enfrentar cualquier cambio. Confía en ti misma, disfruta del viaje y nunca dejes de crecer. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo pasamos de la teoría a la acción? ¿Cómo vivimos con esta mentalidad de vencer el miedo cada día? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Es fácil entenderlo en la cabeza, pero otra cosa es llevarlo a la vida real. Totalmente. Y el texto tiene una respuesta, dice, tu momento de actuar es ahora. Tu momento de actuar es ahora. Me gusta esa frase. Es como una llamada a la acción, a dejar de esperar el momento perfecto o a que el miedo se vaya solo. Exacto. La acción es el antídoto contra el miedo. Al hacer cosas, al salir de la zona de confort, rompemos con el miedo y liberamos nuestro potencial. Entonces hay que dar el primer paso, por pequeño que sea, y confiar en que eso nos llevará más lejos. Sí, elegir el valor en vez de la comodidad. ¿Recuerdas a Mateo? No venció su miedo de un día para otro. Empezó con pequeñas acciones y poco a poco ganó confianza, se demostró que podía hacer más de lo que creía. Su historia nos enseña el poder de la acción constante, ¿verdad? Como dice el dicho, un viaje de 1000 kilómetros empieza con un solo paso. Totalmente. El texto nos anima a encontrar ese primer paso, esa pequeña acción que nos pondrá en marcha. Puede ser algo simple como escribir nuestras metas, buscar una nueva oportunidad o tener una conversación que hemos estado evitando. Es como encontrar la puerta de salida del miedo y cruzarla con valentía. Exacto. Y a medida que actuamos, que vamos más allá de nuestros límites, la zona de confort se expande, crece la confianza y lo imposible se vuelve posible. Esta inmersión nos recuerda que somos capaces de mucho más de lo que creemos. Tenemos la fuerza, la capacidad de adaptarnos y la creatividad para crear nuestro propio camino. Así es. Para terminar, quiero dejarte con una última frase del texto. Recuerda, el cambio no te define, tú defines el cambio. Recuerda, el cambio no te define, tú defines el cambio. ¡Qué final tan potente! Es una invitación a tomar el control de nuestras vidas, a ser los arquitectos de nuestro destino, a ver el cambio no como algo a lo que temer, sino como una oportunidad para crecer y crear una vida extraordinaria. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión sobre cómo superar el miedo al cambio. Espero que les haya servido de inspiración. Recuerden, el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Elijan crecer, elijan evolucionar, elijan crear una vida que sea realmente suya. ¡Hasta la próxima! Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Esperamos que les haya gustado y les haya dado herramientas para enfrentar el cambio con valentía. Recuerden, el miedo no tiene por qué controlarnos. ¡Hasta la próxima!